ciclo pasado, en el ciclo escolar pasado, se determinó nuevamente establecer que los niños de nivel primaria y secundaria no fueran reprobados. Preguntar si este mecanismo va a seguir, sobre todo porque ha causado inquietud en el ámbito, por ejemplo, de los propios maestros, que incluso a nivel medio, superior y superior, pues han encontrado deficiencias, incluso para hacer una escritura correcta. Y también los padres de familias han manifestado en el sentido de que piensan que con esta medida pudiera ahondarse un poco más el déficit que se viene arrastrando y que se ahondó pues ahora con el asunto de la pandemia por COVID-19. Saber si esta dinámica seguirá y conocer su opinión como padre de familia con respecto a esta medida. Pues Leti va a tener una respuesta. Yo pienso que podría hacerlo en unos días más, o podrías explicarlo hoy o prepararte para dar una respuesta. A ver, sí. Se ha estado discutiendo mucho acerca de cuál es la importancia de la asistencia a la escuela. Y la importancia tiene que ver con conocimiento. Claro que sí, tenemos que tener mucha claridad en que los niños, las niñas, los jóvenes tienen que saber cosas, tienen que saber leer, tienen que saber escribir, tienen que saber los principios básicos de matemáticas, tienen que saber. Pero también es cierto que los niños tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a compartir con los demás, tienen que saber respetar al otro, tienen que poder decir qué necesitamos hacer. Tiene que haber muchas posibilidades de que todos participemos. Durante la pandemia también descubrimos que las familias se dieron cuenta de la importancia de la educación y se involucraron nuevamente. Entonces, todos estos saberes nos permitieron ver que ahora necesitamos precisar qué conocimientos básicos deben tener todos los de nivel básico. Vamos a investigar, efectivamente, como decía el señor presidente, el asunto exactamente de la calificación, pero no es solo la calificación lo que nos interesa, que sí es importante marcarla. Nos interesa sobre todo volver a involucrar a toda la sociedad en esta dinámica de educación, y la educación la tenemos que incorporar todos. Parece una cosa sencilla o que podemos decir todos que lo conocemos, pero no, tiene que ver desde los comportamientos de acuerdos que debemos de tener entre los alumnos, los padres y la sociedad, de cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a escuchar, cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a evaluar, qué herramientas vamos a utilizar para que los alumnos puedan ser realmente tener conocimientos sólidos. Creo que este es un proceso que debemos marcar muy importante. Aprendizajes y la pérdida de aprendizajes no fue solo en México. Hay estudios internacionales acerca de cómo se ha dado la pérdida de aprendizajes a nivel mundial. Por eso vamos a revisar con toda precisión cuáles son los datos, y eso sí se los comentamos más adelante. Pero sí, y como madre de familia, vamos a contestar, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es que mi hijo vaya a la escuela contento, que me interesa es que mi hija vaya a la escuela con ganas de estar con los demás, lo que me interesa es que mi hija sea respetada, lo que me interesa es que mi hija aprenda a valorar a los demás, lo que me interesa es que le guste la lectura, lo que me interesa es que aprenda a escribir, me interesa que aprenda a multiplicar, a sumar, a restar, que aprenda a resolver problemas, pero que todo eso que ha aprendido le sirva para su vida cotidiana. Eso es la esencia de las discusiones que se están dando en las escuelas. ¿Para qué estamos aprendiendo? Para vivir, para poder ser, para aportar a la sociedad. Y en el caso de los maestros decimos, lo que necesitamos es discutir qué tipo de ser humano estamos formando ahorita en la educación básica, porque queremos que sea un ciudadano que aporte a todo el país. Eso es lo que nos interesa. Muchas gracias. Sí, fíjate que me hiciste recordar algo, ¿no? Y así deben de haber otros
sofismas. Nos engañaron mucho diciendo esto que acabo de mencionar, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso lo del FOBAPROA, había que rescatar a los de arriba para enfrentar la crisis económica, porque si se ayudaba a los de arriba, si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Pero tenían que inventar este sofisma para saquear. Luego crearon otros de que no se podía aumentar el salario porque iba a haber inflación. Y nos chorearon con eso. Más de 30 años. Usé la expresión chorear porque somos paisanos. Bueno, tú tienes que ver con Veracruz, yo también. Pero bueno, se usa allá y se usa en el sureste, chorear. Es cuando le juegan el dedo en la boca a alguien, ¿no? Nos toman el pelo. Y lo tercero, pero deben haber muchas otras cosas, ojalá, y haya investigadores, pero así, con juicio práctico. Nos engañaron también de que lo mejor era la excelencia educativa para privatizar la educación. O sea, que lo mejor era la calidad de la educación. Y hubo toda una campaña acerca de eso. Pues claro, ¿cómo no vamos a querer la excelencia educativa, la calidad de la enseñanza? Pero resulta que eso lo utilizaron para excluir a los que supuestamente no pasaban los exámenes de admisión. Como iban a limitar la cobertura, el derecho a la educación de todos, tenían que tener un mecanismo para marginar y utilizaron el de la excelencia, que estudien nada más los genios. Entonces, como lo mencionó Leti, la escuela se redujo a eso, cuando a la escuela es mucho más que eso. La escuela es el segundo hogar. Es el que permite el desarrollo humano, la convivencia, es donde se da la práctica de la fraternidad, se socializan los conocimientos, se socializan los problemas. Hay muchos niños, niñas que encuentran más protección, respaldo con sus compañeras, con sus compañeros,
con sus maestros que en su propio hogar. Si no se va a la escuela, independientemente del nivel académico, pues entonces, ¿dónde se forma el niño, el adolescente? En la calle. ¿Quién es el maestro? El jefe de la pandilla en la calle. Es 1000 veces mejor tener a los niños, a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Pero es de juicio práctico, es de sentido común. Pero todo esto lo fueron introduciendo para manipular. Y así hay muchas otras mentiras. Claro que queremos la calidad de la enseñanza, pero también que no se rechace a los que quieren estudiar. Es calidad y cobertura, calidad y derecho a la educación. Es que depende del concepto de conocimiento. Por ejemplo, Paulo Freire decía, la educación como práctica la libertad. Y el otro extremo es lo que hemos dicho en algunas ocasiones. Hay una eminencia, un científico que aprendió a hacer la bomba atómica. ¿Y para qué quiero la ciencia sin dimensión humana, sin dimensión social? Es muy interesante el tema. Lo vemos. ¿Qué acaso estos clasistas, racistas, conservadores a los que enfrentamos todos los días no son doctores? ¿Dónde han estudiado? En las universidades más famosas del extranjero. Y sin embargo, le tienen profundo desprecio al pueblo. O aprendieron, pero a robar. Entonces, sí, el conocimiento, pero al servicio de la sociedad, de los demás, que nada humano nos sea ajeno. Eso también es enseñanza. Imagínense uno de los escritores más famosos de México, de Sheridan. Ya no les pongo el mensaje porque ya es mucho. Pero estamos hablando de la élite intelectual. No estamos hablando de cualquier escritor o articulista. Bueno, ya vamos a terminar porque voy a una gira de supervisión al Tren Maya, pero antes de irme